Papa, los homosexuales no es un delito. El pontífice dijo que las leyes que en muchos países criminalizan las relaciones homosexuales son injustas y que la Iglesia Católica debe trabajar para ponerles fin. También habló de su salud, las críticas y su futuro. El Papa Francisco hace una pausa durante una entrevista con The Associated Press en el Vaticano, el martes 24 de enero de 2023, @foto_Domenicos Tinellis. El Papa Francisco criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad como injustas, dijo que Dios ama a todos sus hijos tal y como son y pidió a los obispos católicos que apoyan esas leyes que acojan a las personas LGBTQ en la Iglesia. Ser homosexual no es un delito, dijo Francisco durante una entrevista el martes con The Associated Press. Francisco reconoció que los obispos católicos en algunas partes del mundo apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGTBQ y se refirió a la homosexualidad como un pecado. Sin embargo, atribuyó esas actitudes a contextos culturales y dijo que los obispos en particular también deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos. También el obispo tiene un proceso de conversión, dijo, añadiendo que debían mostrar ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros. Unos 67 países o jurisdicciones de todo el mundo penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y 11 de ellos pueden aplicar o aplican la pena de muerte, según The Human Dignity Trust, que trabaja para acabar con esas leyes. Los expertos señalan que incluso cuando las leyes no se aplican, contribuyen al acoso, la estigmatización y la violencia contra las personas LGBTQ. El Papa Francisco habla durante una entrevista con The Associated Press en el Vaticano, el martes 24 de enero de 2023. @Andreu Medicini. En Estados Unidos, más de una docena de estados aún tiene leyes contra la sodomía en sus leyes, pese a un fallo de 2003 de la Corte Suprema que las declaró inconstitucionales. Los defensores de los derechos LGTBQ dicen que esas leyes anticuadas se emplean para acosar a homosexuales y señalan a nuevas normas como la conocida como No Diga Gay en Florida, que prohíbe la educación sobre orientación sexual e identidad de género entre jardín de infancia y tercer grado, como una prueba de los esfuerzos continuados por marginalizar a las personas LGBTQ. Naciones Unidas ha pedido de forma reiterada que se abandonen las leyes que penalizan la homosexualidad y afirma que violan los derechos a la privacidad y a la libertad ante la discriminación, además de incumplir las obligaciones de esos países según el derecho internacional de proteger los derechos humanos de todo el mundo, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Francisco declaró esas normas como injustas y dijo que la Iglesia Católica puede y debe trabajar para ponerles fin. Tienen que hacerlo, dijo. Francisco citó el Catequismo de la Iglesia Católica para señalar que los homosexuales deben ser recibidos y respetados y no deben verse marginados ni discriminados. Francisco citó el Catequismo de la Iglesia Católica para señalar que los homosexuales deben ser recibidos y respetados y no deben verse marginados ni discriminados. Somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad, dijo Francisco, que habló con AP en el Hotel Vaticano, donde vive. Francisco citó el Catequismo de la Iglesia Católica para señalar que los homosexuales deben ser recibidos y respetados y no deben verse marginados ni discriminados. @Andreu Medicini. Esas leyes son habituales en África y Oriente Medio y se remontan a la era colonial británica o se ven inspiradas por la ley islámica. Algunos obispos católicos las han defendido con firmeza como consistentes con la doctrina del Vaticano, que considera la actividad homosexual como intrínsecamente desordenada, mientras que otros han pedido que se revoquen porque suponen una violación de la dignidad humana fundamental. En 2019, Francisco debía hacer una declaración contra la criminalización de la homosexualidad durante una reunión con las partes interesadas que estudiaban el impacto de estas normas y las llamadas terapias de conversión. Al final, el Papa no se reunió con los grupos, sino con la segunda persona del Vaticano, que afirmó la dignidad de todo ser humano y contra toda forma de violencia. Francisco dijo el martes que cuando se trata de homosexualidad, se debe hacer una distinción entre crimen y pecado. Ser gay no es un delito, dijo. No es un crimen. Sí, pero es un pecado. Bueno, primero, distingamos el pecado del crimen. Pero la falta de misericordia hacia el prójimo es también pecado. La enseñanza católica señala que si bien los homosexuales deben ser tratados con respeto, los actos homosexuales son inherentemente desordenados. Francisco no cambió esta posición, aunque hizo del trabajo con la comunidad LGBT una de las señas de identidad de su papado. Francisco dijo el martes que en lo referente a la homosexualidad debía distinguirse entre el delito y el pecado. @Domenicos Tinellis.
Desde su famosa declaración de 2013, ¿quién soy yo para juzgar?, cuando le preguntaron por un sacerdote que según reportes era gay, Francisco ha seguido dirigiéndose de forma reiterada y pública a las comunidades homosexual y trans. Como arzobispo de Buenos Aires, se mostró a favor de ofrecer protecciones legales a las parejas del mismo sexo como alternativa a apoyar el matrimonio homosexual, algo que prohíbe la doctrina católica. En 2008, el Vaticano declinó firmar una declaración de Naciones Unidas que pedía la despenalización de la homosexualidad, quejándose de que el texto iba más allá del borrador original y también incluía fragmentos sobre orientación sexual e identidad de género que le parecían problemáticos. En una declaración en ese momento, el Vaticano instó a los países a evitar la discriminación injusta contra los homosexuales y levantar las sanciones contra ellos. Paciencia en China. En una entrevista, el Papa señaló que debemos caminar con paciencia en China y que ve el diálogo en curso con Beijing como una guía para sus esfuerzos por proteger a sus fieles, que son una pequeña minoría allí. Porcelana. País asiático. The Associated Press preguntó cómo avanza el acercamiento diplomático entre Beijing y el Vaticano. Nosotros actuamos, dijo Francisco. Cada caso, de nombramiento como obispo, se mira con lupa. Lo principal, agregó, es que no se interrumpa el diálogo. A veces están un poco cerrados, a veces no, dijo sobre las autoridades chinas. El Papa señaló que debemos caminar con paciencia en China y que ve el diálogo en curso con Beijing como una guía para sus esfuerzos por proteger a sus fieles. El Papa no respondió una pregunta directamente como esa. El Vaticano con Taiwán influyó en este diálogo. La Santa Sede es uno de los pocos países que tiene relaciones oficiales con Taiwán y no con China. Francisco ha sido criticado por facciones más conservadoras de la Iglesia Católica por un acuerdo de 2018 con Beijing para nombrar obispos en China, ya que las autoridades comunistas encarcelaron sacerdotes de vez en cuando. Uno de sus más duros críticos es el cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong. En una entrevista, Francisco describió a Zen, de 91 años, como un anciano encantador. Recordó cómo el Papa lo saludó cuando el cardenal asistió al funeral del Papa Benedicto XVI a principios de este mes. Viajó a Roma, invitado al Hotel Vaticano, donde reside. Frente a la oficina privada del Papa hay una estatua que representa a Nuestra Señora Sesan. Cuando el cardenal la vio, dijo Francis, lloró como un niño. Zen fue arrestado el año pasado después de enfrentarse con las autoridades de Hong Kong por su participación en un movimiento silencioso a favor de la democracia. Salud, críticas y su futuro. También preguntó al Papa de 86 años por su salud. Gozo de buena salud. Soy normal para mi edad. Puede que me muera mañana, pero vamos, todo está bajo control, respondió con su habitual ironía. Y siempre pido a la misericordia del Señor que me dé sentido del humor. Señaló también que la diverticulosis, las bolsas que se forman en la pared del intestino, volvieron. En 2021, a Francisco le extirparon 13 pulgadas de su colon, en lo que el Vaticano describió como inflación causada por un estrechamiento del colon. Agregó que tuvo una fractura leve en la rodilla tras una caída, la cual curó sin cirugía luego de láser y magnetoterapia. En cuanto a su futuro, luego de la muerte del Papa Benedicto XVI, su predecesor, quien se convirtió en el primer papa en jubilarse en 600 años en 2013, se le preguntó a Francisco si se necesitaban reglas para futuras renuncias. El Papa Francisco dijo que ni siquiera se le había ocurrido introducir reglas para futuras renuncias del Papa y que seguiría siendo obispo de Roma mientras pudiera, a pesar de una ola de críticas de algunos cardenales y obispos de alto rango.